adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, recibe la gloria, recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor, recibe la gloria. Recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la adoración. Solo tú eres digno, solo tú, solo tú. Solo tú eres digno, Señor, solo tú, solo tú. Solo tú eres digno, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra, merecedor de toda alabanza. Solo a ti, solo a ti, solo a ti nos reunimos. Solo a ti adoramos. Aleluya. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria. 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 Toda alabanza para ti, Señor. Toda alabanza para ti. Oh, toda gloria te pertenece, Señor. Toda gloria te pertenece. Aleluya. Oh, nos rendimos a ti en esta mañana. Nos rendimos a ti en esta mañana. Decláraselo a Él. Decláraselo a Él. Decláraselo a Él. Decláraselo a Él. Linda presencia de Dios. Linda presencia del Espíritu de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Díselo, 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 díselo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, 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 díselo. Oh, que tu corazón lo glorifique, que tu corazón le bendiga. Solo ante ti yo me inclino. Levanta tu mano al cielo y adora. Levanta tu mano al cielo y adora. Aleluya. Dale lo mejor de ti en esta mañana al Señor. Dale lo mejor de ti en esta mañana al Rey. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él merece tu alabanza, tu adoración. Aleluya. 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 Puede tomar asiento. Le damos gracias al Señor por su amor, por el privilegio que nos concede de poder adorarle, de poder bendecirle y de poder honrarlo. Ve conmigo a Lucas capítulo número 13. Vamos a considerar una de esas parábolas que el Señor Jesucristo utilizó para traernos enseñanzas espirituales acerca del reino de Dios. Vamos a leer los versos del 6 hasta el 9 de este capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuánto? 3 años.
¿Cuánto hace que el Señor está llegando a tu vida buscando frutos? ¿Lo haya o no lo haya? Tres años, diga conmigo 3 años. ¿Cuánto tiempo hace el Señor que llega por tu casa buscando fruto en tu familia? ¿Lo haya o no lo haya? ¿Cuánto tiempo el Señor llega a la iglesia, a su iglesia, buscando fruto? ¿Lo haya o no lo haya? Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Mire la decisión del dueño de la viña referente a la higuera. La decisión fue tajante. La decisión de el dueño de la viña fue una decisión firme: córtala. Hay una razón. Se hace una pregunta: ¿para qué inutilizar también la tierra? Pero el viñador, diga conmigo, el viñador le habla al dueño de la viña. Tenemos 3 personajes aquí: el dueño, la higuera y el viñador. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. El tema de esta plática: la importancia de la intercesión. Si algo nosotros tenemos que tener claro es que la intercesión juega un papel muy importante en la vida personal, en la vida de nuestra familia y en la vida de la iglesia. Lo voy a volver a repetir. La intercesión juega un papel muy importante en nuestra vida personal, en la vida de nuestra familia y en la vida de la iglesia. Y obviamente, para nosotros poner en contexto esta escritura y buscar el trasfondo histórico del cual el Señor primeramente nos habla, para luego llevarla al plano espiritual y nosotros poder entender la razón por la cual el Señor Jesucristo refirió una parábola más, o otra de las muchas parábolas que Él había referido. Cada vez que el Señor refería una parábola o hacía uso de una parábola, lo que Él procuraba era que aquellas personas que se convertían en su auditorio, aquella gente que estaba a su alrededor escuchando su enseñanza, pudiera entender el mensaje que Él quería exponer acerca del reino de los cielos, utilizando cosas que son naturales del conocimiento humano, para que así la pudiéramos nosotros identificar y pudiéramos tener la respuesta más clara, la definición más clara acerca de lo que el Señor quería enseñarnos del reino de Dios. Y aquí en esta parábola, obviamente, el Señor se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo a un pueblo al cual Él vino. Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta parábola va más directa a la enseñanza de un ministerio público que tuvo el Señor Jesucristo por espacio de 3 años y medio. Y en esta parábola el Señor dice: estuve visitándote por 3 años. Estuve trayéndote enseñanza por 3 años. Estuve presentándote el mensaje del reino por 3 años. Vine con
señales, vine con prodigios, vine con milagros, vine haciendo claro, patente, vine para que experimentaras el poder de la gloria de Dios. Y durante 3 años no he visto el resultado que estaba esperando de ti. Durante 3 años había ministrado allí. Durante 3 años él se había hecho público y no había recibido lo que él estaba esperando. Pero no solo esta parábola se refiere al pueblo de Israel, sino que esta parábola también se refiere a nosotros. No habla solamente de Israel, habla de ti, habla de mí, habla de tu casa, de tu familia, habla de mi casa, de mi familia, habla de cada una de las congregaciones a las cuales la iglesia del Señor forma parte. Y tú y yo hemos sido comparados con la higuera. Dile al que está a tu lado: hemos sido comparados con la higuera. El Señor nos ha comparado con la higuera. Dios es el amo, Dios es el dueño. Diga eso conmigo: Dios es el dueño. El viñador es Cristo, Él es el jardinero. Él bajó del cielo para cultivar un terreno, una viña que pudiera dar frutos relacionados al reino de Dios. Y tú y yo somos esa higuera. Tú y yo somos ese árbol que Él quiere que dé frutos. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que no necesariamente un árbol seco deja de dar frutos. Lo voy a volver a repetir: no necesariamente un árbol, porque se haya secado, deja de dar fruto. La historia bíblica nos señala que el Señor Jesús una mañana llegó hasta la parte de abajo de una higuera y comenzó a buscar fruto en ella, porque la higuera estaba como frondosa, estaba verde, tenía muchas ramas, tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. O sea que la higuera puede estar seca y no tener fruto, pero la higuera puede estar frondosa, reverdecida y tampoco tener fruto. Ahora, miremos esta parábola y vamos a verla de manera personal. Hay muchas personas que están vivas, respiran, pero no están produciendo el fruto que el reino espera. Lo voy a volver a repetir: personas que respiran, personas que están vivas, personas que caminan arriba y abajo, personas que tienen una relación interpersonal con familia, con otras personas, pero simplemente existen. No tienen el fruto que se espera. Algo ha sucedido en su vida, algo ha sucedido en el transcurso de su vida, en la experiencia de ellos. Algo ha pasado que han dejado de producir fruto. No sé cuál haya sido la experiencia que los haya detenido para que no sigan o continúen produciendo el fruto del reino que el Señor Jesucristo espera. Ahora, tenemos que meditar por un momento y considerar la posibilidad de que esta higuera pudiera ser el símbolo de cada una de nuestras vidas. O sea, la vida tuya puede estar simbolizada en esta higuera de esta parábola que el Señor Jesucristo habla. Y es importante que nosotros veamos cada detalle que el escritor ha salvado, cada detalle que el escritor ha puntualizado y le ha hecho énfasis en esta parábola, para que nosotros podamos identificarnos precisamente con esta parábola y tomarla como símbolo de nuestra vida. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta discernir nuestros pensamientos, hasta partir nuestra alma. Hace que el hombre interior se
separe del hombre exterior, para que el hombre exterior que está fijada su mirada en las cosas efímeras y pasajeras no tenga inherencia en el hombre interior que fija su mirada en aquellas cosas que son espirituales, que son eternas y que son duraderas. Eso lo hace la palabra del Señor. Y es importante entonces en la mañana de hoy que nosotros miremos la razón por la cual el escritor puede puntualizar cada detalle de esta parábola para que tú y yo la convirtamos en símbolo de nuestra vida. Usted está vivo. Diga conmigo: yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Usted está vivo. Y usted tiene un lugar. Sabe dónde usted vive. Usted sabe dónde usted llega, sabe dónde usted trabaja, conoce a sus pares, conoce sus amistades, conoce su comunidad, conoce el lugar de trabajo. Usted conoce muchos lugares. Incluso usted sale de aquí y ahora, con las facilidades que hay de la tecnología, ya nosotros no necesitamos guías para nosotros poder llegar a los lugares que deseamos llegar. Ya utilizamos esa tecnología y ponemos el destino hacia donde nosotros queremos ir. Ponemos nuestro punto de partida y ponemos el destino donde nosotros queremos ir. Y comenzamos nuestro viaje, comenzamos nuestra aventura y llegamos donde nosotros necesitamos llegar. O sea, usted tiene un lugar en este planeta. Dile al que está a tu lado: yo tengo un lugar. Tenemos un lugar. Pero la pregunta es: estoy vivo, tengo un lugar, sé dónde estoy, pero ¿estoy dando el fruto que Dios quiere que yo dé? Sé lo que quiero. Y cuando hablamos de saber lo que queremos, nos referimos a aquellas cosas que son del ámbito natural, que llena la necesidad natural biológica nuestra. Una casa, un carro, un esposo, una esposa, un trabajo, recurso económico. Son las cosas por las cuales nosotros muchas veces nos enfocamos para así nosotros poder lograr la estabilidad que nosotros llamamos una estabilidad emocional. Pero no solamente la estabilidad emocional se llena con los bienes que podamos tener o con los bienes que podamos recibir. Tenemos que entender que hay otras cosas. Tenemos que entender que todo eso es bueno cuando es recibido por añadidura. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que entender, tenemos que saber que todo eso es bueno cuando es recibido como añadidura. En otras palabras, que eso no es el fin que nosotros estamos persiguiendo. El fin para nosotros es el reino de Dios. El medio puede ser muchas cosas, como la iglesia. La iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia es un medio para llevarnos a Dios. La iglesia es un medio para hacernos conocer la verdad del Eterno. La iglesia es un medio que nos revela a nosotros el mensaje del reino de Cristo. Es el medio que nos puede ayudar a que nosotros corrijamos el estilo de vida que nosotros estamos desarrollando. Y es importante entonces que nosotros miremos cuál es el fin que nosotros estamos persiguiendo. Si el fin que estamos persiguiendo está solamente circunscrito en aquello que es natural, en aquello que es normal de la vida del hombre, o si el fin nuestro trasciende a lo que es espiritual, a lo que es eterno, a lo que tiene provecho y a lo que tiene valor. Por eso la pregunta que nosotros deberíamos hacernos no es solamente si estamos vivos y si estamos disfrutando de lo que tenemos. Recuerde que Job dijo que desnudo había salido del vientre de su madre y que desnudo volvería nuevamente al lugar de procedencia. Que todo lo que tenemos en esta vida es ganancia. Y que nada de lo que tenemos, cuando partamos, lo vamos a llevar con nosotros. Juan, desterrado en la isla de Patmos, dice: bienaventurados los que de hoy en adelante mueren en el Señor, porque le seguirán sus obras. O sea, que usted y yo tenemos que tener claro que la vida nuestra, usted y yo hemos sido plantados en este planeta con un plan y con un propósito, y que tenemos que reconocer o conocer cuál es el plan y el propósito de nuestra vida.
Muchos de nosotros estamos buscando la felicidad en este planeta y queremos ser felices. Pero yo quiero añadirle a esa expresión, a ese pensamiento, una verdad. Usted y yo no estamos aquí simplemente para ser felices. Y lo más que estamos buscando es felicidad. Y no encontramos la felicidad. Y el problema es que al no encontrar la felicidad nos angustiamos, sufrimos por ella. Usted y yo estamos en este planeta para obedecer a Dios. Lo voy a volver a repetir. Usted y yo estamos en este planeta para obedecer a Dios. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, todas las demás cosas son añadidas. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros somos personas obedientes al Señor, cuando nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios reanunda para bien para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros miramos estos tres aspectos de la voluntad de Dios, no encontramos deficiencia alguna para llenar todas las necesidades que el ser humano tiene. Por eso, partiendo entonces desde la premisa de que usted y yo aquí no solamente estamos para vivir una vida de gozo, de felicidad, sino que estamos aquí. El punto principal es para que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Eso nos hace a nosotros personas capacitadas y sabias para entender cuál es el rumbo de vida que nosotros debemos seguir. Entonces, tú y yo tenemos que entender que vivimos para dar fruto. Dile al que está a tu lado, vivimos para estar fruto. Usted está formando parte de un plan muy grande y superior que contempla la humanidad. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo estoy formando parte de ese plan que es superior. Un plan que es sumamente importante, que incluye a las demás personas. Que esa vida que yo estoy viviendo, que el ejemplo que yo estoy dando, está afectando de manera positiva, está afectando de una manera espiritual a las demás personas. Estamos incluyendo la humanidad. Estamos pensando de que Dios quiere usar tu vida para que tú afectes la vida de otro. Estamos pensando y analizando de que Dios quiere transformarte para que tu transformación sirva para la transformación de otra persona. Tenemos que preguntarnos, tú y yo, ¿tenemos un propósito de existencia en esta vida? ¿O simplemente estamos aquí por un tiempo? Y el hecho de estar aquí por un tiempo nos lleva a que nosotros comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. O cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que hay algo más de comer y beber. Vemos que hay algo más de nosotros vestir. Cuando vamos a la Escritura, vemos que tenemos una existencia, que tenemos un propósito, que hemos hablado y hemos dicho en innumerables ocasiones que Dios es un Dios de propósito y que no hará nada si no envuelve un propósito en lo que ha hecho. Y tú y yo no solamente somos criaturas de Él, sino que Él nos convirtió en sus hijos. Y si como criaturas teníamos un propósito, imagínense ahora como hijos. ¿Cómo no vamos a tener un propósito mayor? Y necesitamos nosotros investigar cuál es el propósito por el cual yo existo en este planeta. La otra pregunta es, ¿yo tengo un objetivo de vida? ¿O simplemente estoy en esta vida existiendo? Entra un día, sale el otro. Entra una semana, llega la otra, sale un mes, llega el otro mes y pasamos un año. ¿Cuántos se han dado cuenta que este año de María ha pasado tan rápido? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y ya la semana que viene cumplimos un año. Ya se cumplió un año que Irma nos visitó. Y ahora estamos por cumplirse un año en que María cambió la vida de cada uno de nosotros. De hecho, todavía tiene la vida de muchos cambiada.
Ya están velando el próximo huracán que posiblemente el viernes ya nos digan si afecta a la isla o no. Por si acaso usted no sabe de las noticias. Tampoco lo digo para que usted se vaya de aquí nervioso y preocupado. Simplemente porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se apercibe, se prepara, se apertrecha. Así que de antemano le digo, si no tiene agua, vaya comprando agua. Si no tiene gasolina, vaya comprando gasolina, linterna, vaya comprando alimentos enlatados. Esto es de sabios. Esto es de sabios. No sea necio y diga, por fe el Señor va a enviar cuervos. Porque eso pasó una sola vez. Diga conmigo, pasó una sola vez. Y pasó con el profeta Elías. Y yo creo que aquí ninguno se llama Elías. ¿Alguien se llama Elías? Pero es importante que usted y yo entendamos que el tiempo corre y no se detiene. Hay una canción que dice que el tic-tac del reloj pasa todos los años. O sea, el tiempo sigue su curso. No hay manera de nosotros detener el tiempo para prepararnos, y muchos de nosotros esperamos detener el tiempo para nosotros prepararnos. Para prepararnos tenemos que prepararnos sobre la marcha. Dile al que está a tu lado, hay que prepararse sobre la marcha. Mientras las cosas me van mal, mientras estoy tropezando, mientras estoy viendo lo que no debo de estar viendo y haciendo lo que no debo de estar haciendo, debo de estar preparándome. Debo de estar permitiéndole al Señor que el Señor haga cambios y transformación en nuestra vida. Por eso yo tengo que preguntarme, ¿mi vida tiene un objetivo? ¿O el objetivo tuyo fue estudiar, sacar una carrera y ahora poder desarrollar tus capacidades en el empleo donde tú estás y todos los meses procurar ser el empleado del mes? Oiga, si nosotros tuviéramos esa capacidad en el mundo espiritual para nosotros poder decir, este mes yo quiero ser reconocido en el reino de Dios como el cristiano del mes, como el hijo del mes, como el servidor del mes, que tú y yo nos propongamos en la vida que estamos viviendo en el Señor resaltar para la gloria y para la honra del Señor. Que no le demos todo el tiempo al trabajo, lo voy a volver a repetir, que no le demos todo el tiempo al trabajo, porque el objetivo tuyo no es desgastar tu vida para el trabajo, el objetivo tuyo es desgastar tu vida para el reino de Dios. ¿De qué le vale al hombre que gane el mundo, que finalmente pierda su alma? ¿Qué recompensa le dará el hombre a Dios por su alma? Tú puedes tener una bitácora y tú puedes ir anotando en esa bitácora todas las personas que positivamente tú has afectado en lo natural, a las que les puedas haber ayudado, aquellas personas que tú puedas haber hecho un acto caritativo, pero no necesariamente eso te va a contar para el reino. Lo voy a volver a repetir, no necesariamente eso te va a contar para el reino. Si esas buenas obras no están acompañados con una fe no fingida, con un entendimiento espiritual, toda fe sin obra es insuficiente. Toda fe sin obra es muerta. Por eso tú tienes que entender que en la vida tienes un objetivo. Ahora, yo quisiera que observáramos cuál fue la decisión del dueño de la viña con aquella higuera. Aquella higuera era estéril, diga conmigo, aquella higuera era estéril. Y es bien significativo nosotros poder entender el énfasis del autor de esta carta. Recuerde que este evangelio fue escrito utilizando el método científico. Lucas no caminó con Cristo. Lucas no fue uno de los discípulos de Cristo. Lucas fue discípulo de Pablo. Pero Lucas, entusiasmado, interesado en la vida de Cristo, él comenzó a desarrollar una investigación que lo llevó a recopilar todo dato importante. Por eso es que cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas cosas que los otros evangelistas no identifican, porque Lucas fue
a la médula del asunto y fue y preguntó a aquellos que de manera directa fueron afectados en el ministerio de Cristo. Y aquí Lucas dice que esta higuera era estéril. Ahora, hay una razón, y la razón es que lo estéril nunca ha dado fruto. Lo voy a volver a repetir: lo estéril nunca ha dado fruto. Y si es estéril, ¿qué se espera? Que nunca dé fruto. Si es estéril, nunca ha dado fruto. Y si es estéril, no se espera que dé fruto. Nosotros le llamamos a esos árboles machos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido árboles frutales en su casa que nunca parieron? ¿Y cuál fue la conclusión que llegamos? Que ese árbol era macho. Pero ahora yo me pregunto, ¿hemos ido a investigar si realmente existen árboles machos y árboles hembras? Yo no lo he hecho, pero yo he repetido eso. Ese árbol es macho porque nunca ha parido, pero la realidad es que es estéril, porque la Biblia no dice que la higuera era macho. La Biblia dice que la higuera era estéril, que no dio fruto. Ahora, es importante que nosotros también entendamos que pueden haber higueras que no estén dando frutos, pero no estén dando frutos no por el hecho de la esterilidad, sino porque algo haya pasado en su vida, algo haya pasado en su entorno que le está impidiendo que pueda dar el fruto que se espera de ella. Ahora vamos a observar qué es lo que sucede. En el verso número 7, el dueño de la viña dice: córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Ahora, la respuesta de un intercesor. Y mire la importancia de la intercesión, porque a la decisión del dueño, ya el dueño había resuelto que se cortara la higuera, porque la higuera era estéril. ¿Y qué hacía la higuera? Léalo. ¿Qué hacía con el terreno? Estaba inutilizando el terreno, estaba dañando el terreno. O sea, el dueño de la viña, que tiene el conocimiento de todas las cosas, dice: esto no está produciendo, esto es contraproducente. Si lo dejamos ahí plantado, ya llevo 3 años buscando fruto en ella y no lo encuentro. Si la dejamos ahí, vamos a seguir inutilizando el terreno, vamos a seguir dañando el terreno. Oiga, yo le dije a usted que esta parábola usted muy bien puede convertirla en algo simbólico para su vida, que usted puede mirarse en la parábola de esta higuera que es estéril, y usted puede llegar a la conclusión si usted está dando el fruto que el Señor está esperando o no está dando el fruto que el Señor está esperando. Si usted le está dedicando al reino el tiempo que el reino exige de usted, o usted le está dedicando el tiempo al príncipe de este mundo. Y cuando hablamos de dedicar el tiempo al príncipe de este mundo, no es que necesariamente nos vamos a pecar y hacer cosas que son malas delante del Señor. Hemos dicho aquí muchas veces que pecar no es irnos a adulterar, que estar fuera de la voluntad del Señor no es nosotros estar desobedeciendo la palabra del Señor. Hemos dicho muchas veces que nosotros corrernos y establecernos metas que Dios no nos ha puesto en nuestras vidas, si nosotros corremos detrás de esas en metas que Dios no nos ha fijado, es correr en contra, en oposición a la voluntad del Señor, y estamos fuera de la voluntad del Señor por estar corriendo tras una meta que Dios no nos ha puesto. Entonces es bien importante que nosotros entendamos el tiempo que yo estoy viviendo, dónde lo estoy dedicando, cómo se consumen las 24 horas del día, además de aquellas 8 horas que utilizamos para el descanso. ¿Dónde las estoy invirtiendo? Y usted y yo tenemos que preguntarnos si esas horas que nosotros están produciendo el fruto que Dios está esperando de mí. Y cuando nosotros miramos
Dios es un Dios que nos deja a nosotros la mayor parte del tiempo. Dios es un Dios que nos deja a nosotros la parte mayor de las cosas. Dios nos pide a nosotros que simplemente le diezmemos, que le diezmemos el tiempo, que le diezmemos el talento, que le diezmemos los dones, que le diezmemos el conocimiento, que no lo utilicemos todo para lo que nosotros estamos enfocados para realizar en nuestra vida. Porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y le damos lo mejor de nuestro tiempo en ese diezmo, le damos lo mejor de nuestra vida en ese diezmo, dice la palabra del Señor que eso va a redundar en nuestra vida y va a permitir que nuestra vida pueda ser más fructífera de lo que al día de hoy nosotros podemos tener. En otras palabras, que si usted y yo gastamos 8, 10, 12 horas enfocados en un evento, enfocados en un proyecto, y nosotros le damos el mejor tiempo al Señor, ese tiempo que le damos al Señor va a provocar que en menos tiempo nosotros podamos alcanzar las metas y los objetivos que nos estamos proponiendo en nuestra vida normal, natural. Ahora, es importante que nosotros probemos a Dios. Es que no queremos probar a Dios. Es que nos resistimos en todas las cosas y pensamos que nosotros tenemos la mejor alternativa, que nosotros tenemos una mejor idea que Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Diga eso conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Y aquí es que entra entonces la intercesión del Señor, del viñador, del jardinero. Aquí es que entra la intercesión. Dice la palabra del Señor que en el momento en el cual el dueño da la orden para que la higuera sea cortada, el viñador dice: me dan una oportunidad, me permites interceder. Y lo escucha. Dile al que está a tu lado: el dueño escucha cuando intercedemos. Y es algo que tú y yo tenemos que tener claro. Tu intercesión es escuchada, tu intercesión es oída por el Señor. Esto nos enseña a nosotros la importancia de desarrollar una vida de intercesión, no solo por nosotros cuando no hemos dado el fruto, sino por aquellas personas que no están dando el fruto. Tenemos que convertirnos en intercesores. Dile al que está a tu lado: tenemos que convertirnos en intercesores. ¿Quiénes necesitan la intercesión? Yo necesito la intercesión personalmente. Yo necesito interceder por mí mismo. Tú necesitas interceder por ti mismo. La intercesión personal es una intercesión que es necesaria. Es una intercesión muy relevante en la vida de cada persona. Cada persona necesita interceder por sí misma. Cada persona tiene que hacer un recuento de sus días, un recuento de su tiempo, un recuento de su vida. Y tiene que hacer un recuento de lo que hace, de los frutos que está dando. Tiene que hacer un recuento de los resultados que tiene y llegar a conclusiones. Y muchas veces es lo menos que hacemos. Usted y yo no llegamos a las conclusiones que deberíamos llegar cuando nos toca meditar, cuando nos toca a nosotros reflexionar ante la vida que estamos desarrollando, ante lo que estamos viviendo, juntamente con lo que el Señor está esperando de nosotros. Por tanto, yo como individuo, diga: yo como individuo necesito interceder por mí mismo. Esperamos que otros intercedan por nosotros y nos olvidamos que la intercesión nuestra es más importante, que la intercesión nuestra es más primordial, que la intercesión nuestra tiene mayor peso, porque usted se conoce a usted mismo. Y yo puedo interceder por usted sin saber cuáles son detalladamente las situaciones y los problemas a los cuales usted se está enfrentando, pero usted sí los conoce. Usted sabe los tropiezos, conoce sus debilidades, usted conoce las áreas que son vulnerables de su vida. Por tanto, la intercesión personal es sumamente importante. Diga eso conmigo: mi intercesión personal es sumamente importante. Entonces, encabezamos la lista de las personas o de aquellos que necesitan intercesión con nosotros mismos, siendo nosotros personalmente
necesitados de intercesión. ¿Quién más necesita la intercesión? Tus hijos necesitan la intercesión. Y muchas veces nosotros nos cansamos porque no vemos los cambios, porque no vemos la transformación, porque no vemos los resultados que estamos esperando en nuestros hijos. Pero nuestros hijos necesitan tu intercesión. Necesitamos ser intercedores al Padre por nuestros hijos. Puede ser, amado hermano, que ya tu hijo tenga la sentencia de ser cortado, pero tu intercesión podrá revertir, podrá hacer que el Señor recapacite, reaccione. Y cuando utilizamos el término recapacitar, no nos referimos a que Él se haya equivocado, sino que nos referimos a que Él es un Dios de misericordia. Nos referimos a que Él es un Dios de muchas oportunidades. Y tu intercesión puede provocar a que Dios le dé otra oportunidad a tu hijo, que lo deje un año más. ¿Quién más necesita intercesión? Tus padres necesitan intercesión. Aquellos que tienen sus padres vivos necesitan intercesión. No importa que sus padres ya estén peinando canas y usted pueda llegar a la conclusión: mi papá no tiene problemas, mi papá no tiene luchas, ya son ancianos, ya ellos han vivido la vida, conocen lo bueno, tienen experiencia. Pero yo quiero traer a la consideración tuya que tu papá y tu mamá no han dejado de ser humanos, que tu papá y tu mamá no han dejado de ser el blanco del enemigo, que siguen siendo atacados. Y obviamente porque están en la recta final de su vida, el ataque del enemigo se encrudece, el ataque del enemigo se dobla. ¿Por qué? Porque está provocando el enemigo, buscando la manera de que tu papá y tu mamá, que ya peinan canas, que ya tienen arrugas, que ya están en una edad avanzada, para buscar la forma y la manera de engañarlos y hacer que en el último momento de su vida se desvíen. Por tanto, ellos también necesitan tu intercesión. Ellos necesitan que tú y yo intercedamos por ellos. Pero mi esposa también necesita la intercesión. A veces yo la miro y yo digo: wow, Señor, mi esposa es una adoradora, mi esposa es una guerrera. Yo no sé, mi esposa camina sobre los problemas. Mi esposa tiene algo extraordinario. Pero tengo que concluir que también ella necesita la intercesión. Ella necesita que yo la cubra en mi oración, en mi intercesión. Pero yo también, como esposo, necesito que ella me cuide, que ella vele por mí, que ella interceda por mí. Tú necesitas interceder por tu esposo. No sé cuántas esposas interceden por su esposo. No levante su mano para que usted no se comprometa. Pero yo no sé cuántos esposos interceden por sus esposas. Pero es bien importante que en vez de nosotros estar persiguiendo el hecho de agradarnos a nosotros mismos, o de buscar el placer que nosotros perseguimos en nuestra relación matrimonial, nosotros no solamente nos circunscribamos al simple placer o al mero hecho de nosotros convertirnos en proveedores o en proveedoras, sino que nosotros entendamos que hay una batalla, que nosotros entendamos que el enemigo de nuestras almas no descansa, no duerme, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, para sacarnos a nosotros de foco y hacer que nosotros nos desviemos de la mirada y que nosotros entonces dejemos de dar fruto. Necesitamos nosotros la intercesión. Tu esposa necesita tu intercesión. Tu esposo necesita tu intercesión. Los hermanos de la congregación también necesitan la intercesión. La Biblia dice: orando los unos por los otros. En otras palabras, que los unos por los otros estemos intercediendo. Que cuando tú veas falla en los hermanos, tú no critiques la falla que está en los hermanos. Tú que eres más fuerte, ayuda a aquel que está más débil. Tú que eres más espiritual, ayuda a aquel que es menos espiritual. Intercede por las deficiencias que tú ves en medio de la congregación. Aquellos que nos siguen ahora a través de Facebook Live, yo quiero decirte
Obviamente que tú debes buscar la forma y la manera de trabajar a favor de todo lo que en tu congregación afecta el buen funcionamiento. Echemos a un lado lo que es la crítica. Echemos a un lado aquello que contagia y contamina la mente y el espíritu. Echemos a un lado aquello que impide el crecimiento de cada congregación. No le demos paso, no le demos lugar a la mentira del enemigo. Mi hermano que ahora mismo está débil necesita que yo intercede por él, porque en un momento mi hermano se va a levantar, mi hermano va a estar fortalecido y yo tal vez esté débil y yo seré el que necesite la intercesión. Por tanto, la iglesia necesita intercesión, cada congregación necesita intercesión, cada comunidad de fe que representa el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra necesita intercesión. Mi hermano necesita que yo interceda por él, pero yo necesito que mi hermano interceda por mí. Cada uno de nosotros necesitamos la intercesión. La intercesión es importante. Diga eso conmigo. La intercesión es importante. ¿Y quién necesita también la intercesión? Tu pastor necesita la intercesión. Tu pastor necesita la intercesión. Aquellos que nos siguen a través de los medios, tu pastor necesita la intercesión. Esperamos que el pastor interceda por todos. Esperamos que el pastor resuelva todos los problemas. Oh, él es el superhéroe. Él es el que lo puede hacer. Él es el que se desvela. Él es el que ora a las 2, a las 3 de la mañana. El Señor lo despierta y ahí está orando por fulano, por mengano, por mí. Pero Él también necesita que tú te levantes a las 2 y a las 3 de la mañana. Intercedas por tu pastor. Porque tu pastor no deja de ser humano. Sigue siendo de carne y hueso. No lo pongas en un pedestal. Ponlo en el lugar que le corresponde como pastor, como siervo de Dios y como hombre de Dios para tu vida. Porque si lo tienes en un pedestal, cuando te falle, si el pedestal es muy alto y tú se lo quitas, lo vas a reventar. En su caída se va a reventar. Tu pastor necesita la intercesión. Lo voy a volver a repetir. Tu pastor necesita la intercesión. Por tanto, oremos por los pastores, porque ellos son los que darán cuentas al Señor. Tu vida, la vida de tu familia y la vida de tus hijos está puesta en las manos del cuidado pastoral. Por eso es que pastores serios no le pasan la mano a las situaciones que hay que identificarlas como situaciones que son anormales. Tenemos que decirle a lo dulce, dulce, y a lo amargo, amargo. Y ahí es donde entra la mala interpretación de la buena intención que el pastor tiene. Por eso tu pastor necesita la intercesión. ¿Cuántos oran por sus pastores? Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura. Vamos a ver cuáles fueron las palabras del intercesor. Porque es que Lucas lo reseña con tanta claridad. Lucas hace que nosotros nos vayamos a internarnos a la experiencia de esta parábola. El intercesor le dice: déjame cavar alrededor. Diga conmigo: alrededor. Alrededor. Si algo hace que tú y yo no llevemos fruto, es lo que está a nuestro alrededor. Y tenemos que comenzar a identificar aquellas cosas que están a nuestro alrededor, que hacen o impiden que tú y yo podamos llevar el fruto del reino que Él espera. Él dice: déjame cavar alrededor de ella y la abone. Tus hijos necesitan que tu intercesión sea clara. Tus hijos necesitan que tú identifiques lo que está a su alrededor, que no le está permitiendo que ellos den el fruto que Dios está esperando que ellos den. Y como intercesor, Dios te da la capacidad de tu poder cavar, de tu poder arrancar,
de tú poder eliminar de alrededor de tus hijos aquellas cosas que no están siendo de beneficio para ellos, para tu matrimonio, para la iglesia. Porque lo mismo afecta al matrimonio como lo mismo afecta a la iglesia. ¿Qué me rodea? Diga conmigo, ¿qué me rodea? Va a determinar el fruto que yo voy a dar. ¿Qué me rodea? Es lo que va a determinar el fruto que yo voy a dar. Entonces yo tengo que preguntarme con qué personas yo me relaciono. Yo tengo que preguntarme con qué personas mis hijos se relacionan. Yo tengo que preguntarme como matrimonio con quiénes yo me estoy relacionando. Como iglesia yo me tengo que preguntar con quién yo me estoy relacionando. O sea que mi relación va a determinar el fruto que yo voy a dar. Y muchas veces tú y yo no hemos dado fruto por estar rodeados de gente que no nutre nuestras vidas. Si no puede decir amén, diga ay. Pero la mayor parte de las veces que un creyente no produce fruto es por causa de la gente con la cual comparte. Es por causa de las personas con las que se rodea. En el argot nuestro, con la gente con que se codea. Perdemos de vista el fruto que necesitamos dar. Y tú y yo tenemos que tenerlo claro. Dile al que está a tu lado, tenlo claro. No damos fruto porque definitivamente estamos rodeados de gente que no aporta nada bueno para nuestra vida. Que todo lo que aporta es malo. Todo lo que hablan es negativo. Usted ha estado con gente así, que todo lo que hablan es negativo. El mensaje pudo haber estado, esos mensajes que si hubiera la oportunidad de uno convertirse cada vez que hay un mensaje así, pues uno se convertiría cada vez que hay un mensaje así. Esos mensajes que confrontan, esos mensajes que nos llegan al alma, que hacen que nuestro espíritu suspire por nosotros y nos diga, hay algo de Dios en esa palabra. Pero esa persona le dice, el pastor tenía que conocer lo que estaba pasando en la iglesia, porque eso era para fulano. Para fulano y para alguien le dijo al pastor lo que estaba pasando. Y son esas personas que no abonan a nuestra vida. Y tú y yo, en vez de permitir ser cortados por el dueño de la viña, muchas veces hay que empezar a cortar gente que no está aportando nada a nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que buscar la forma de cortar gente que no está produciendo nada para nuestra vida. Dialogamos muchas veces con esa gente. Compartimos muchas veces con esa gente. Y las identificamos y sabemos, esta persona no produce nada bueno para mí. Pero entonces yo tengo que ponerme de pie, yo tengo que pararme, yo tengo que entender qué es lo que realmente puede afectar de manera positiva a mi vida, o yo puedo permitir que la afecte de manera negativa. Y yo tengo que mirar, ¿qué soy yo? ¿Yo soy una higuera estéril? ¿O yo soy una higuera que está dando fruto? ¿Qué soy yo? ¿Yo soy un buen terreno? ¿Yo soy un terreno fértil? ¿O yo soy un terreno estéril? Un terreno que no tiene nutrientes. Un terreno que no puede ayudar. Y cuando tú y yo concluimos la clase de higuera que somos higueras que dan fruto, que somos terrenos fértiles, entonces tenemos que decir, esta persona con la cual yo dialogo, que no añade nada bueno a mi vida, esta persona con la cual yo comparto, que todo lo que habla es negativo y que le está buscando siempre las 5 patas al gato, como yo tengo nutrientes, como yo doy fruto, como yo tengo la savia, como yo soy la sal de la tierra, yo voy a procurar convertirme en nutriente para esta higuera estéril. Yo tengo que procurar convertirme en fertilizante para esta planta que no da fruto, para esta planta que está pronto a ser cortada, marchitada por el sol y el viento. Y entonces puedo llegar a la conclusión
de que yo puedo ser de bendición a aquellas personas que no tienen la savia, que no tienen el nutriente, que no tienen el conocimiento y que no están dando fruto. Pero la pregunta es, ¿conozco mi propósito? ¿Conozco mi objetivo? ¿O yo estoy tranquilo con lo que hasta ahora yo he recibido? Con lo que yo sé, con lo que yo estoy dando, con lo que estoy aportando a mi sociedad. ¿Estoy yo cómodo con eso? ¿O hay en mi espíritu una demanda mayor de que hay cosas que yo puedo estar haciendo? Porque no es lo mismo desear hacer algo que hacerlo. Lo voy a volver a repetir, no es lo mismo desear hacer algo que hacerlo. Y tú y yo no fuimos llamados a desear hacer algo. Tú y yo fuimos llamados a hacerlo. Tú y yo fuimos llamados a ejecutarlo. Hemos dicho muchas veces que si nosotros queremos tener resultados diferentes hay que comenzar a hacer cosas distintas. Fue algo que Einstein estableció. La locura de una persona, la locura de un líder es querer que hayan resultados diferentes y distintos, y el líder está haciendo las cosas de igual forma siempre. Ahora, pero la carga no cae solamente sobre el líder. El líder no trabaja si no tiene un buen equipo a su lado. No tiene buenos resultados si no tiene un equipo de trabajo que lo impulse. Pueden haber buenas ideas, pueden haber buenos recursos económicos, pero si el recurso humano no está presente, no se puede alcanzar. Entonces, tú y yo necesitamos convertirnos en higueras fructíferas. Tú y yo necesitamos convertirnos en higueras que den fruto, en higueras que puedan hacer la diferencia. Diga eso conmigo, tenemos que ser gente que haga la diferencia. Cuando nosotros comenzamos a conversar, cuando nosotros comenzamos a dialogar y nos relacionamos con este tipo de personas, que todo lo que habla es negativo, que todo lo que habla es contraproducente, que no dice una sola palabra, que no sea hablando mal del prójimo, que no sea quejándose de lo que está sucediendo a su alrededor, que no sea quejándose de las cosas que están pasando en la iglesia. La Biblia dice que hay que tener mucho cuidado de ese tipo de conversación, porque precisamente las malas conversaciones echan a perder o corrompen las buenas costumbres, según 1 Corintios capítulo 15, verso 13. Tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros hemos sido llamados a ser fructíferos, pero también que nosotros hemos sido llamados a producir vida a otras personas. Si en ti hay vida, tú vas a producir vida. Si en ti hay bendición, tú vas a ser de bendición. Pero tenemos que procurar detener, tenemos que procurar ponerle pautas a aquellas cosas que nosotros identificamos que no pertenecen a la vida y a la piedad. Dígalo conmigo, vida y piedad. Pablo aconseja a los colosenses en el capítulo 3, los versos del 15 al 17, cómo nosotros debemos rodearnos de esas personas. Y yo quiero que le demos lectura. En Colosenses, capítulo número 3, los versos del 15 al 17, dice Pablo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿En cuántos cuerpos? Y mire lo que dice. Pablo establece algo: y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite como. Y eso es lo que nosotros no procuramos, que haya abundancia. El salmista decía: rebose tu corazón palabra buena. Aquí Pablo viene y se lo trae en consideración a la iglesia de Colosa, que no es a la iglesia de Colosa, es a la iglesia de Tosa. Fue que se equivocó el escritor, no era Colosa, era Tosa. Y se lo trae a la memoria para que usted y yo llenemos nuestro corazón de buena palabra, para que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Y muchas veces lo que hay abundando en nuestro corazón es la palabra que otro dice, es la palabra que otro nos expresa, es la palabra negativa que otro comparte, es la palabra de desánimo que otro tiene, es la palabra de enfermedad. Hay personas que están en porfía de cuál es el dolor más agudo que se siente. Y a mí me duele acá, y a mí me duele acá, y a mí me dejó de doler porque ya yo estoy muerto. Simplemente camino, pero yo estoy muerto. Si tú me ves bien,
te darás cuenta que yo estoy muerto. O sea, porque estamos en una porfía. Y eso no es palabra de Dios. Pablo dice que nosotros llenemos nuestro corazón de la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Y dice, mire cuál debe ser la conversación entre creyentes. Si no hay este tipo de conversación entre creyentes, cuando usted se reúne, luego que finalice el culto, y usted está en los pasillos de la iglesia, o usted está en el estacionamiento de la iglesia, o usted se encuentra un hermano en la fila del banco, o en la fila de los cupones, o lo encuentra en una tienda por departamento, o llegó a su casa y le visitó para tomarse una taza de café caliente. Si esta no es la conversación que debe estar en usted, usted tiene que detenerla, usted tiene que rechazarla, usted tiene que decir, no abona nada a mi vida, es estéril, es infructuosa, yo no puedo decirle amén y tengo que corregirla en el nombre del Señor. Mire cómo debe ser nuestra conversación, según Pablo le escribe a los colosenses. Cánticos de gracia, diga conmigo, cánticos de gracia. En otras palabras, yo no me puedo estar quejando. Yo le tengo que dar gracias a Dios por todas las cosas. ¿Se ha encontrado usted con personas que todo el tiempo es queja sobre queja, queja sobre queja, queja sobre queja? Y no es que nosotros ignoremos la realidad. A veces nos quejamos, pero esa no es la norma de nuestra vida. Esa es parte de la naturaleza humana. Pero nosotros, cuando identificamos que esa parte de nuestra naturaleza humana ha tocado la puerta y ha hecho que nosotros pronunciemos esa queja, ¿qué hacemos? Retomamos esa palabra, reprendemos esa palabra, cancelamos lo que dijimos. Porque la acción del creyente tiene que ser una acción de gracia todo el tiempo. En todo momento tiene que haber gracia. Entonces, en tu conversación, en tu diálogo, tiene que haber acción de gracia. Tiene que haber un cántico de gracia en los corazones. Y ese cántico de gracia tiene que ser ¿a quién? Al Señor. Reconocemos lo bueno que es el instrumento de Dios. Usted y yo, como instrumentos de Dios, le damos gracias al Señor porque Él te usó para que tú suplieras mi necesidad. Pero tú no puedes ser el objetivo de la gloria. Lo voy a volver a repetir, porque hemos cruzado unas líneas y como que le debemos a aquellos que han venido a suplir las necesidades nuestras como instrumentos de Dios. Y nos sentimos con deuda con ellos y como que queremos alabarlos y como que queremos resaltarlos, y hemos mal acostumbrado a la gente, y Dios no nos llama a eso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, y que nuestro corazón esté claro que estoy agradecido contigo porque fuiste el instrumento y nada más. Y le doy gracias a Dios porque eres el instrumento. Y oro por ti para que sigas siendo un instrumento. Pero que nunca se te suba a la cabeza lo que estás haciendo. Porque aunque suena un poquito duro, después que hemos hecho lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos. Porque hicimos lo que debíamos. Ahora, cuando permitimos que nos den la pompa, cuando permitimos que nos den la gloria, que nos alaben, y hay personas que quieren eso, y hay personas que persiguen eso, y hay personas que en el amor de Dios no hacen el bien, lo hacen para su beneficio personal, para ser reconocidos. Pero Pablo dice aquí que lo hagamos en nuestros corazones para el Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, ¿de cómo? O sea, lo que hablamos, lo que dialogamos, lo que compartimos en experiencia. O de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Diga conmigo, ese es el tipo de conversación que nosotros debemos tener. Eso va a determinar el fruto que yo voy a dar. Usted quiere ver personas bien fructíferas, mire los que tienen a su alrededor. Mire la gente que tiene a su alrededor. Porque hay una realidad. Al final, diga conmigo, al final, si no hemos dado buen fruto, vamos a ser cortados.
si no hemos dado buen fruto, vamos a ser cortados al final de todo esto, al final de todo lo que estamos haciendo. Salomón decía en el libro de Vanidades: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es tu vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás permitiendo que entre por tus oídos que está afectando tu estado de ánimo? Que coge tus emociones y las pone en una distorsión, que no te permite a ti entender el objetivo y el propósito de tu vida como hijo y como hija de Dios. Tenemos que revisar lo que entra por nuestros oídos. Tenemos que revisar toda aquella cosa que llega a nuestra mente. La palabra que hemos leído nos enseña que Dios es un Dios de oportunidades. Diga eso conmigo: Dios es un Dios de oportunidades. O sea, esta parábola viene no como una parábola o como una enseñanza que nos trae preocupación a nuestra vida, porque si cuando la leemos encontramos que no hay fruto en nosotros, nos puede preocupar. Pero esta parábola viene para que usted y yo nos examinemos y miremos: ven acá, aquí no hay los frutos necesarios. O sea, yo no cuento con la capacidad y con la... ¿Se han dado cuenta que en un momento dado usted ha llenado una aplicación de trabajo y que en la entrevista le han dicho: no cualificaste porque te hace falta esto, aquello y lo otro? Había deficiencia en tu expertise. El currículum vitae tuyo tenía ciertas carencias para la posición que tú estabas solicitando. Y es muy importante que nosotros nos examinemos y nosotros miremos a la luz de esta escritura que Él viene buscando frutos, y los 3 años habla de tiempo. No es literalmente 3 años. Y un año más tampoco habla de tiempo. Habla de oportunidades. Diga conmigo: habla de oportunidades. Porque tú no necesitas un año para demostrar que pueden haber cambios en tu vida. Lo voy a volver a repetir. Tú no necesitas un año para demostrar que pueden haber cambios en tu vida. Lo que tú necesitas es una decisión para poder aprovechar una nueva oportunidad que el Señor te está dando. Así te dice el Señor: al tiempo de los años que estás para vivir sobre la faz de la tierra, te vas a morir. Qué tremenda profecía. Pero yo te estoy trayendo a la memoria, a la reconsideración, que tú no estás aquí en este planeta eternamente. Te vas a morir, vas a salir de este planeta. La pregunta es: ¿vas a salir de este planeta sin producir los frutos que Dios quiso que tú produjeras? ¿O vas a salir de este planeta produciendo los frutos que tú quisiste producir? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Y es importante que nosotros miremos esto. El Señor Jesucristo dijo: yo doy gracias a ustedes porque cuando yo estuve preso me fueron a ver, y cuando yo tuve hambre me dieron de comer, y cuando tuve frío me cubrieron, y cuando yo estuve enfermo les doy gracias porque fueron a verme. Y ellos inmediatamente empezaron a buscar, a analizar en su vida: ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Y Pedro le dijo: pero espérate, yo no registro. Y le pregunté a los muchachos y ellos me dicen que nunca te vieron en la cárcel. Ellos nunca te vieron desnudo y te cubrieron. Yo tampoco te vi con hambre. Yo no me acuerdo nunca haberte dado los panes y los peces para que tú comieras. Eso fue una vez, aquellos muchachos. Tú como que estás malinterpretando o tú estás mezclando una cosa con la otra. Aquellos fueron unos panes que yo te di para que tú los multiplicaras para la multitud. No fue porque tú tenías hambre. Y el Señor le dice: por cuanto lo han hecho aquellos mis pequeños, a mí lo han hecho. Entonces tú y yo tenemos que saber qué obras nosotros estamos haciendo, qué frutos estamos dando, que sean frutos del reino. Diga conmigo: frutos del reino.
Dios te da una nueva oportunidad para hacerlo. Si no has dado los frutos, si dejaste de dar fruto y no estás dando fruto, si eres estéril, nunca has dado fruto, tienes una oportunidad para convertirte en una persona fértil en el Señor. Y puedes empezar a dar fruto. Es que yo no creo eso. Tienes la oportunidad de comenzar a creer. Es que yo no creo que Cristo viene. Tienes la oportunidad de comenzar a creer que Cristo viene, porque cuando venga ya no vas a tener más oportunidad para creer que Él vino, porque Él te va a sorprender y te va a decir: ¿y ahora? ¿Lo crees o no lo crees? Y ya el tiempo se acabó. Ya es tu ley. Se escribe tolate. Ahora es importante que nosotros entendamos el beneficio de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. No necesitamos muchos años para lograrlo. Dile al que está a tu lado: tú no necesitas muchos años para lograrlo. Lo que necesitas es determinación. Lo que necesitas es aprovechar la oportunidad. Si no has hecho lo correcto, si no has hecho lo que Dios ha querido que tú hagas y has vivido una vida totalmente descuidada, el primer fruto que debes comenzar a dar es el fruto digno de arrepentimiento. De ahí parte la experiencia del cristianismo. De ahí parte la herencia de Dios para nosotros, de que demos fruto de arrepentimiento. ¿Y qué significa dar fruto de arrepentimiento? Esa palabra es metanoia en el griego, que cambiemos nuestra manera de pensar. Y tú tienes que empezar a cambiar la manera de pensar, porque hasta el día de hoy, de la forma en que tú has pensado, no te ha ayudado mucho. Hasta el día de hoy, de la manera que tú has pensado, no te ha llevado muy lejos. Cambia tu manera de pensar. Eres una persona útil para el reino, ¿lo sabes? Dígalo conmigo: yo soy una persona útil para el reino. Ya lo sabes. Ahora actúa. Comienza a producir en el reino. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Tienes que decirte: no voy a dejar de dar fruto hasta que mi familia toda venga a Cristo. ¿Cuántos quieren que su familia llegue a Cristo? Pues no me lo deje a mí. Yo tengo una familia muy grande y después me casé con una señora que tiene una familia más grande que la mía. Y tal vez eso le ha pasado a usted. Usted tiene una familia grande y se casó con uno que tiene... Usted debe procurar dar fruto hasta que toda su familia conozca al Señor. Que toda su familia, propóngaselo en su corazón, que su familia conozca a Cristo, que su familia se entregue al Señor. Debe declarar: no he acabado mi obra, todavía hay más por hacer. Hay muchas personas que necesitan de los nutrientes que Dios me ha dado. Hay muchas personas que necesitan de esos nutrientes que tengo. Por eso, hoy Dios te da una segunda oportunidad. Aprovechala. Hoy Dios te dice la importancia que hay en la intercesión. Intercede por otro, aun cuando ese otro ya esté próximo a ser cortado, ya tenga la sentencia. Como dice la palabra, el hacha está a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Intercede. Y cuando ya no sepas nada más que hacer por tu familia, sigue intercediendo. Sigue intercediendo. Descansa si te urge, pero no te rindas. Eres la bendición para tu casa. Eres la bendición para tu familia. Eres la luz en medio del caminar de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos. Eres la luz en medio de esas tinieblas. Eres la sal para ellos. Eres la sal, eres la sal. Óyeme, eres la sal. Eres la sal. Eres la sal.
Eres la sal para tu casa. Eres la sal para tu familia. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo le estoy predicando a personas que de verdad creen lo que Dios le está comunicando. Yo le estoy predicando a gente que puede hacer la diferencia. Yo le estoy predicando a gente que se puede poner de pie en este momento y puede decir: Señor, yo acepto esta nueva oportunidad que tú me das. La recibo con beneplácito, la recibo con gozo, la recibo con alegría, y me voy a convertir en un mayordomo fiel, y me voy a convertir en la savia, en la sal, en la luz. Me voy a convertir en el agua, me voy a convertir en la necesidad que otros tienen para que puedan ser saciados en ti. Aún no he acabado la obra. No sé cuántos pueden decir eso. Aún no he acabado la obra. No tires la toalla. No tires la toalla. Me acuerdo que prediqué un mensaje: esto no se acaba hasta que se termina. Todavía esto no se ha acabado. Todavía esto no se ha acabado. Si todavía tienes aliento de vida, si todavía tienes tu mente lúcida, a la edad que tenga, no importa que sean muchos o pocos años, y puedes reconocer que hay un Dios que habita en el cielo, y puedes reconocer que es un Dios de amor y de misericordia, que es lento para la ira, y puedes reconocer que es un Dios que te oye, puedes reconocer que es un Dios que está presto a tu clamor, a tu intercesión. Aún no ha terminado tu obra. Aún no has terminado tu obra. Descansa si te urge, pero no te rindas. 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 Declara que vas a ver el favor de Dios en la tierra de los vivientes. Declara que vas a ver todo lo que tú estás esperando. Declara que el anhelo, que el deseo de tu corazón se va a hacer una realidad. Decláralo en el nombre de Jesús. Comienza a confiar en una palabra que Dios te habló a ti. Germínala, hazla crecer, hazla multiplicar, y sobre todo, espera en los resultados de tu intercesión. ¿Sabes qué hizo aquel dueño de aquella heredad? Le dijo al viñador: cava alrededor de ella, límpiala, abónala, ara el terreno a su alrededor, ponle fertilizante, ponle abono. Vamos a darle una nueva oportunidad. Vamos a esperar un año más, y vamos a confiar que lo que hemos hecho producirá fruto. Ponte de pie.